encontramos solo a uno de los gatitos en terrible agonía esa noche. Bienvenido a Reddit Nuclear Revenge, donde el castigo es mucho mayor al crimen. A un hombre le aplastan su coche al no pagar la factura de reparación. Esta no es mi historia, sino la de mi padre. Tuvo lugar a principios de la década del 2000. Mi padre es un maestro mecánico que literalmente puede trabajar en cualquier automóvil nacional o extranjero. Me está enseñando ahora mismo, y es un honor aprender de él. Siempre he dirigido su propio taller independiente casi desde que tengo memoria, y me contó esta historia recientemente, y me parece perfecta para este sub. Entonces, este tipo entra con un Chrysler descapotable, bastante bueno para reparar su transmisión. Mi padre tuvo que quitar la transmisión, desarmarla y reconstruirla. Un proceso bastante largo, pero que no supone ningún problema. Después de un día de trabajo, mi padre llama al cliente, le dice que su automóvil está listo y le recuerda el precio acordado de aproximadamente $1.200. El tipo dijo entonces que solo podía pagar 600 y que luego le daría el resto. Ahora bien, esto no está fuera de lo común. Donde vivimos, la mayoría de la gente no es precisamente rica, y mi padre es un buen hombre. Él solo mantenía a 4 hijos y una esposa, por lo que no éramos exactamente ricos. No es raro que las personas paguen a plazos. Mi padre no cobra intereses, ni comisiones, ni nada. Solo trata de hacer lo correcto. El tipo paga la mitad de su cuenta y con la promesa de pagar el monto restante en unas semanas se va con su auto. Sin embargo, pasan unos 2 meses y el tipo no ha pagado. Ni siquiera se había puesto en contacto con mi papá para avisarle sobre cualquier problema o para decirle que perdió su trabajo o algo por el estilo. Entonces mi papá lo llama y le pregunta cuándo cree que podrá pagar el resto de su factura. Y no bromeo, así fue la conversación. Oye, este es padre de OP. Me preguntaba cuándo podrías pagar el resto de tu factura. Oh sí, sobre eso, no lo voy a pagar. Mi papá, sorprendido. ¿Qué? ¿Le pasa algo al auto? Si salió algo mal, me ocuparé de eso. No, el coche funciona genial. Simplemente no te voy a pagar. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ahora tengo el coche, así que no veo ninguna razón para pagarte. Iban y venían sobre el tema, antes de que mi padre se diera cuenta de que no tenía sentido, y decidiera planear una dulce venganza. Mi padre llamó a una empresa de remolque local y les dio la dirección, la placa de matrícula y la descripción del tipo, y les dice que remolquen el vehículo hasta el centro de reciclaje del condado. Luego llama al centro de reciclaje y dice: hola, vas a conseguir una placa Chrysler convertible de tal remolque. Cuando llegue, quiero que lo trituren y lo reciclen. Y así lo hacen. El coche fue triturado y reciclado. Al día siguiente, el tipo se presenta al negocio de mi papá furioso, y con la patrulla estatal. Mi papá explica toda la historia y la policía le dice al tipo que técnicamente el vehículo fue movido, no robado, y el centro de reciclaje recibió bienes reciclables y no propiedad robada. Y ahora el auto ya no existe, ya que ha sido reciclado y por lo tanto no es un problema criminal, sino civil. Entonces el tipo demanda a mi papá y, una vez más, mi papá explica toda la historia e, increíblemente, el juez dice lo mismo que los policías y descarta el caso. Suena casi increíble, porque parece muy ilegal, pero si un juez falla a su favor, debe haber algún mérito por un tecnicismo o algo así. De acuerdo, esto fue hace quizás 15 años, por lo que las leyes podrían haber cambiado desde entonces, pero maldita sea, al tipo le aplastan el coche simplemente porque eligió no pagar su factura de reparación restante y quería aprovechar la bondad de alguien. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué no robar licor en un bar rural de un pueblo pequeño? Entonces, para aclarar, esta historia no es mía, proviene de un amigo de mi padre y tiene un par de décadas. Esto significa que no tengo todos los detalles, pero afortunadamente tampoco tengo o recuerdo los nombres de nadie, por lo que no tenemos que preocuparnos por resguardar la privacidad. Lo único que lamento es que probablemente no puedas responder muchas preguntas más allá de conjeturas. Esta historia tiene lugar en una pequeña ciudad sin nombre en la región ártica de un territorio canadiense, una ubicación bastante generalizada, pero las reglas son reglas, así que eso es todo lo que estoy dispuesto a proporcionar. Es importante comprender que especialmente hace algunas décadas las leyes de aquí eran bastante flexibles cuando se trataba de lidiar con los propios problemas sin involucrar a las autoridades. Si pillabas a un tipo jodiendo tu mierda, eras juez, jurado y verdugo. Y si el tipo acudía a la policía al respecto, lo arrestarían para que su crimen fuera castigado nuevamente
o te darían un regaño verbal sobre tus acciones y nada más. Voy a dar algunos nombres falsos para contar la historia fácilmente. Tenemos a John, el dueño del bar, y a Mike, el amigo de John. Entonces, John dirige este bar, el único bar de la ciudad. Tiene un tablero de dados, una vieja mesa de billar, algunos estantes llenos de licor y eso es todo. Todos los días, cuando John cierra el bar, toma nota de la cantidad de licor que ha vendido, para tener una idea de lo que debe pedir. Al ser un lugar tan remoto, los pedidos llegan muy raramente, una vez al mes o 2 veces en el mejor de los casos, por lo que necesita una idea clara de lo que venderá y cuánto. Últimamente, John parece haber fallado en esta toma de notas. Parece que está vendiendo más de lo habitual, o se está agotando más rápido. Para hacer un seguimiento, John comienza a marcar las botellas al final de cada día, pequeñas líneas a lo largo de los niveles de alcohol. Rápidamente se hace evidente que varias botellas parecen tener menos licor por las mañanas que la noche anterior. Algunas están apenas por debajo de la línea, y otras, obviamente, les faltan unas pocas onzas. John rápidamente determina que, de alguna manera, alguien está robando su licor después de las horas de cierre. Decide vigilarlo y recluta a Mike para que lo ayude con lo que sea y con quien sea que esté a punto de encontrar. John y Mike cierran la tienda como de costumbre. Luces apagadas, bar limpio, botellas de licor marcadas, cortinas corridas, etc. Se acomodan debajo de la mesa de billar para esconderse y esperar. No tuvieron que esperar mucho, menos de 1 hora, pero creo que cerca. Escuchan algo en el techo por encima de ellos. Se determinó más tarde que era el movimiento de una loseta en el techo. Luego, el sonido de alguien cayendo sobre la mesa de billar, antes de dirigirse al piso y detrás de la barra. Resulta que ha habido alguna forma de entrar en este edificio y trepar por las vigas del techo que John nunca notó o consideró antes. El tipo se pone detrás de la valla y comienza a abrir botellas al azar, tomando 1 o 2 tragos y volviéndolas a poner. Tomando lo suficiente sin haber marcado esas botellas, John probablemente nunca se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Un poco de vodka por aquí, un poco de whisky por allá. Con el tipo atrapado con las manos en la masa, es hora de hacer justicia. John y Mike salen de la mesa de billar tan silenciosamente como pueden, y luego corren hacia el chico. Lo agarran, lo sacan de detrás de la valla, encienden las luces y lo identifican como el idiota local. Podemos llamarlo Larry el tonto. Deciden castigar a Larry el tonto en ese momento. Para asustarlo de que no vuelva a robar ese bar ni pensar en joder con la mierda de John, Mike lo inclina sobre la mesa de billar y le baja los pantalones del trasero, mientras John toma su whisky más barato de detrás de la barra. Llevan un puto cepillo de metal al culo de Larry, del tipo que se usa para eliminar el óxido del acero. Frotan la piel hasta la carne con este tipo gritando y luego vierten el whisky sobre la herida. Luego lo arrojan por la puerta principal. Y ahí es donde termina la historia. No sé si Larry intentó alguna vez hacer algo al respecto. Y por lo que me dijeron, Mike y John terminaron y nunca volvieron a tener problemas. No sé si volvieron a tomar una copa de celebración o simplemente volvieron a cerrar y se fueron a casa con Larry tirado llorando en el suelo. Moraleja de la historia: no te metas con la gente en una tierra sin ley y no seas un tonto. El fin. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Mata a 3 gatitos y un gato. Prepárate para arruinar tu vida. Antes que nada, un poco de historia de fondo. Mi esposa y yo vivimos en un pequeño pueblo cerca de las afueras. Es decir, únicamente casas y no hay pisos allí. Esto será muy importante más adelante. También teníamos una vecina jubilada. Bueno, llamémosla Karen. Ahora descubrimos que Karen tenía un poco de historia. Mejor dicho, el esposo de Karen. Él mató a golpes a un trabajador cuando lo sorprendió robando, y luego lo cubrió colgándolo en el bosque. Se las arregló para salirse con la suya debido a algunas conexiones políticas y policiales. El marido había muerto, pero todo el mundo todavía lo recordaba, mentalidad de ciudad pequeña, y él ya era una marginada absoluta. Esto probablemente se vio agravado por ser una Karen absoluta. Ahora que esto ha terminado, entremos a la parte jugosa. Hace más de 1 año adoptamos a una gata para acompañar a nuestro otro gato. Sorprendentemente para nosotros, tuvieron gatitos bastante rápido, 3 de ellos, unos 2 meses después de que la adoptamos. Así que los estábamos criando, pensando a quién deberíamos dárselos, cuando de repente tanto ella como los gatitos desaparecieron. Encontramos solo a uno de los gatitos en terrible agonía esa noche. No sé cómo describirlo.
Los gritos nos habían despertado. Murió antes de que llegáramos al veterinario. Ya teníamos nuestras sospechas, que fueron confirmadas por el veterinario. Vidrio roto. Dado que los gatitos siempre seguían a su madre, lo que sospechamos que sucedió fue que Karen puso un cuenco de carne y vidrio. La gata lo encontró y lo compartió con los gatitos. Mi esposa quería ir a la policía, pero yo tenía mejores ideas en mente. Debo mencionar que la cerca que nos separa es antigua, hecha de alambre de gallinero y con muchos agujeros, muy fácil de cruzar. Así que el domingo siguiente, cuando Karen fue a la iglesia, era muy religiosa, fui a revisar su casa. Adivina lo que encontré en la basura: los otros 2 gatitos y la gata. Y entonces puse mi plan en marcha. La semana siguiente, el domingo, volví a entrar en su casa. Esta vez había venido preparado. Había limpiado todo lo inflamable entre nuestra casa y la suya. Una vez dentro de la casa, preparé un pequeño accidente. Karen tenía una alfombra muy inflamable. Una vela bien colocada, se dio vuelta y listo. Entonces Karen llega a casa y ve que todo está ardiendo. La mayoría de la gente se detendría en eso. Nosotros no lo hicimos. A estas alturas, mi esposa estaba completamente a bordo. Al ver a Karen sin hogar, asustada y desesperada por todos lados, le ofrecimos quedarse en nuestra casa por un tiempo, como los buenos vecinos que éramos. Todos los demás le habrían dicho que se fuera a la mierda, lo sabía, con la condición que nos dijera la verdad sobre los gatos. Prometimos que no estábamos interesados en presentar cargos. Solo queríamos tener un cierre. Obviamente también tenía una grabadora oculta. Y cuando lo dejamos entrar, confesó todo entre lágrimas, diciendo cuánto lo lamentaba, cómo desearía poder hacerlo bien, yada, etc. Así que ahora tenía una grabación que era suficientemente para una gran cantidad de cargos criminales y civiles. Crueldad hacia los animales, destrucción de la propiedad y trauma emocional. Pero quería más. La semana siguiente, después de que trajo todas sus cosas, le servimos un almuerzo absolutamente delicioso. Pato con puré de papas. Lo único era que su porción tenía un montón de laxantes. Entonces, después de que ella comenzó a hacerse encima, llamamos a una ambulancia, insistiendo en que debería ir al hospital. Entonces, Karen va al hospital y descubre que no pasa nada. Bastante enojada, regresa a nuestra casa, para encontrar todas sus cosas en la calle, y mi esposa y yo en la cerca, diciéndole que se vaya a la mierda. Sin embargo, la puerta principal de nuestro patio se dejó parcialmente abierta a propósito. También le dijimos que presentaríamos cargos por lo de los gatos. Ahora, como la perra con derecho, enojada y asustada que era, ¿crees que mordió el anzuelo? Por supuesto que lo hizo. Y cruzó a través de la puerta para descubrir que tanto mi esposa como yo teníamos 2 palos de madera, que usamos rápidamente para sacarle los dientes a golpes. Luego presentamos cargos por todo: daños a la propiedad, ya que el gato y los gatitos técnicamente eran de nuestra propiedad, trauma emocional, el haber matado a los gatos y nosotros encontrando al que de alguna manera sobrevivió durante unas horas llorando en el patio, allanamiento de morada y el intento de asalto. Al final fue enviada a 10 años de prisión y tuvo que pagar $10.000 en daños, principalmente por el intento de agresión y trauma psicológico. Lo realmente gracioso es que guardó todo su dinero en la casa que quemé. Entonces, si vive lo suficiente para salir de la cárcel, será muy pobre. Resumen, mi vecina Karen asesinó a mi gato y a mis gatitos, solo porque era una perra que odiaba la felicidad. Así que mi esposa y yo quemamos su casa, la metimos en prisión durante 10 años, la empobrecimos y le destrozamos la cara con palos de madera. Edición, gracias por el platino, amable extraño. También, para responder a las preguntas principales en los comentarios, ¿por qué no fuimos a prisión? Bueno, los únicos actos delictivos fue la entrada ilegal y el incendio premeditado, los cuales no se pueden probar. En cuanto a si Karen tenía alguna familia relacionada, la respuesta es que no. Ella y su marido asesino no tuvieron hijos, y tanto él como sus odiosos parientes de la policía habían muerto desde entonces por causas naturales. Ella tiene como 70 ahora. Eso fue Reddit Nuclear Revenge. ¿Tienes una historia de venganza? Si es así, déjala en los comentarios y quizás aparezca en el próximo video.